Vamos a abordar el tema de el despliegue de la atención, del autoconocimiento, de la observación. Y acá, en este pensamiento, Krishnamurti nos da su visión sobre el cómo se origina o cómo se debiera quizás originar la meditación. ¿M? Y él plantea que todo esto debe comenzar en la mente. Porque en la mente es donde están los problemas. Vamos a pasar inmediatamente a estudiarlo. Dice, la meditación no es el mero control del cuerpo y del pensamiento, ni tampoco es un sistema de inhalación y exhalación. El cuerpo debe estar quieto, sano y sin tensión. La sensibilidad del sentir debe ser agudizada y sostenida. Y deben cesar todo el parloteo, las perturbaciones y tanteos de la mente. No es con el organismo por donde uno debe empezar, sino más bien es la mente con sus opiniones, prejuicios e interés propio, a la que hay que atender. Cuando la mente sea sana, vital y vigorosa, entonces el sentir se intensificará y será sumamente sensible. Entonces el cuerpo, con su propia inteligencia natural, que no ha sido deteriorada por el hábito y el gusto, funcionará como debe. Bueno, vamos aquí a hacer algunas consideraciones que son súper importantes. Es que el despliegue del autoconocimiento, la atención, surge o podría surgir en quien haya llegado a este punto, digamos, al individuo, persona que haya llegado a este punto de madurez interna, de madurez espiritual, porque implica que emerge un estado de observación eh, de carácter impersonal, quizás la palabra, impersonal o eh, imparcial, digamos, o no es un estado de conciencia superior. Y eso ocurre a alguien que haya llegado a este punto, podemos decirlo desde un punto de vista de madurez espiritual o de comprensión, de interés sobre esto, que plantea que en realidad los problemas que tiene el individuo, bueno, y la humanidad en su conjunto, son problemas mentales, mentales espirituales, o en la actividad de la mente, el pensamiento, ¿no es cierto? Los continuos contenidos egocéntricos del pensamiento, ahí estarían los problemas. Y llegado a este punto del desarrollo evolutivo o espiritual, podría eventualmente surgir el interés, la intención de la autoobservación. ¿Y dónde debe surgir? En la mente. Esto nos está planteando Krishnamurti. Pero aquí da algunas consideraciones interesantes. Plantea, por ejemplo, el cuerpo
debe estar quieto. O sea, cuando se medita, vamos a decirlo así, el cuerpo tiene que quedar quieto, pero dice sano y sin tensión. O sea, relajado, tranquilo, sereno. Debe haber una sensibilización, dice, sostenida. Y en esa quietud, el parloteo mental debe ir bajando. ¿M? Entonces ahí va ese estado de observación desplegándose. Porque no es un asunto personal la observación, es un asunto impersonal. Es un estado de atención que no surge del yo personal o de la memoria. Por eso que dice que se debe empezar, por ejemplo, con las opiniones, prejuicios e interés propio. Opiniones, prejuicios e interés propio, que es la actividad del pensamiento. Entonces dice, cuando la mente sea sana, o sea, cuando se haya limpiado, regenerado de esos contenidos egocéntricos y sea vital y vigorosa, dice, entonces el sentir se intensificará y será sumamente sensible, dice. Entonces el cuerpo, con su propia inteligencia natural, que no ha sido deteriorada por el hábito físico y psicológico, y el gusto, funcionará como debe. Entonces lo que está diciendo Krishnamurti es que el cuerpo está enfermo por la mente, por todas esas estructuras y modalidades de pensamiento habitual, como círculos viciosos de la mente, ha deteriorado el cuerpo. Que si la mente estuviera sana de esos contenidos mentales, emocionales, el cuerpo se cuidaría a sí mismo, dice, tiene una inteligencia propia, natural. Entonces dice, de modo que uno tiene que empezar con la mente y no con el cuerpo, con la mente, que es pensamiento, con las múltiples expresiones del pensamiento. Entonces ahí va desplegándose la atención, la observación, sin opción, ¿no es cierto? Sin calificación de la memoria. Entonces, acá Krishnamurti plantea que es la atención es de momento en momento, o sea, de lo que va emergiendo, lo que va surgiendo, lo que va ocurriendo en la mente. Y también dice que en ese, vamos a decir así, proceso de observación que se va desplegando, se produce la concentración como algo natural. O sea, la concentración desde el punto de vista de la concentración de la energía mental, de la energía de la atención. O sea, se va intensificando, se va concentrando, dice, como algo natural cuando hay un darse cuenta de los motivos característicos del pensamiento. O sea, cuando esa luz de la atención comienza a ver los motivos más profundos del pensamiento, los motivos más profundos del centro del yo, por ejemplo, que son las cosas que nosotros no vemos, están ocultas. Pero la atención se, des- se va desplegando y se va intensificando. Entonces dice, este darse cuenta no proviene del pensador que elige y descarta, que se aferra y rechaza. O sea, pues ese darse cuenta es impersonal, es espiritual, ¿cierto? Es una atención plena y impersonal. ¿M?
No dice, no elige una cosa por otra, no descarta, no niega, no rechaza, no reacciona, ni se aferra, que en este caso sería a lo agradable, ni rechaza, que en este caso sería lo desagradable, que es como actúa el pensamiento. Este darse cuenta es sin elección y es tanto de lo externo como lo interno, o sea, lo que ocurre externamente en los sentidos y lo interno que está ocurriendo en la mente y las emociones, o sea, nuestro aspecto psicológico. Es un flujo mutuo entre los dos, de forma que la división entre lo externo y lo interno se termina. El pensamiento destruye el sentir que es amor. El pensamiento solo puede ofrecer placer y en la búsqueda de placer el amor es descartado. Pero la actividad del pensamiento es satisfacción propia, digamos, egocéntrica. ¿Mm? Y ahí no entra el amor, que es un estado integrado, un estado total, ¿no es cierto? Un estado sin tiempo, sin devenir. El placer de comer, de beber, tiene su continuidad en el pensamiento. Obviamente que el pensamiento se centra en lo placentero y, digamos, evade lo desagradable. Entonces dice, y limitarse a controlar o suprimir este placer que ha sido producido por el pensamiento no tiene sentido. Eso solo crea diversas formas de conflicto y compulsión. Claro. La vía que está planteando acá Krishnamurti es la vía de la observación, de la atención interna, el autoconocimiento y no la represión. Eso es lo que está planteando. Pero esto tiene muchas implicancias, o sea, demasiadas implicancias, porque esto requiere interés de nuestra parte, requiere, ¿cómo lo puedo decir? Una responsabilidad total sobre nosotros mismos y meditar. Meditar, o sea, la vía de la meditación, la observación como una forma de vivir total, porque es la vía de la autotransformación o la responsabilidad de uno mismo, total de uno mismo, de la mente, de los contenidos de la mente. Y eso es, como dijimos al principio, un estado de evolución o de madurez interior avanzado, digamos. Hay muchos, en muchas enseñanzas espirituales se habla de que la mente está continuamente buscando lo agradable y rechazando lo desagradable, que siempre está moviéndose y generando toda clase de pensamientos y exteriorizándose hacia los sentidos. Y se dice que por muchos cientos de miles de años o millones incluso de años, la mente ha estado haciendo eso en la evolución humana, moviéndose, buscando lo agradable, buscando seguridad, buscando certidumbre. Entonces, la responsabilidad de meditar, de todo lo que implica el despliegue del autoconocimiento, la autoobservación, es un asunto súper serio, porque requiere un modo de vivir diferente, con otros principios, con otros valores, con otro interés. Y un ejemplo de esto es que
es quizá, por ejemplo, lo que hacemos con los estímulos cotidianos. Ver tele, ver internet, YouTube y los contenidos que están ingresando continuamente a nuestra mente, que no es solo la mente consciente, sino quizás la mente más profunda, inconsciente, subconsciente. Y nuestra mente es un depósito de contenidos que la mantienen ansiosa, inquieta, en movimiento. Las noticias, la catástrofe mundial. Entonces, esto requiere un modo de vivir, es como de cuidado de la mente. ¿Qué estoy depositando en mi mente? Que eso va a repercutir en la calidad, por ejemplo, de mi dormir o los alimentos que estoy ingiriendo, cómo afectan a mi organismo. O sea, esto requiere una total responsabilidad y un modo de vivir. El autoconocimiento no es un asunto sencillo, digamos. La vida espiritual no es un asunto casual o sencillo, es orientarse en una dirección completamente, asumiendo la total responsabilidad de uno mismo. Y es una responsabilidad distinta porque mucha gente podemos ser responsables con ir a trabajar, ¿no es cierto? Con ganar dinero, con algunas cosas cotidianas de la responsabilidad laboral, familiar, pero esta es la responsabilidad interna, la responsabilidad de la mente, la responsabilidad del autoconocimiento, que requiere un cuidado, una observación, una calma, una quietud, una dedicación, un proceso interior muy complicado para nuestro actual modo de vida y de sobreestimulación en el cual vivimos. ¿Mm? Muchas veces Krishnamurti decía como que hay que darle vuelta a la espalda al mundo, como que uno, o la famosa frase hay que estar en el mundo pero no ser del mundo. Entonces, hemos visto en los pensamientos de este libro de meditaciones, o sea, ser un extraño a este mundo, decía Krishnamurti, algo así. ¿Mm? Salir de la corriente mundana, que es la corriente del pensamiento, entrar en la corriente de la autoobservación o atención plena, que requiere un cuidado, una sutileza, una inteligencia superior y una responsabilidad total. ¿Mm? Hay muchas implicancias en este proceso que quizás más adelante cuando abordemos temas ya derechamente esotéricos podamos estudiar. Mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se nos da la posibilidad nos encontramos en un próximo podcast.